Bienvenidos al curso de BS Grupo relacionado con la gestión de activos. El tema que vamos a ver es en el fondo la descripción de la norma de gestión de activos, en este caso la traducción española hecha por el Instituto AENOR, que es la Asociación Española de Normalización y Certificación. La norma ISO 55000 se refiere a la gestión de activos y el curso que estamos viendo es de beneficios de la gestión de activos. En esa pantalla tenemos los activos de una planta minera, ¿no es cierto?, una gestión de una cancha de lixiviación en pila que está en este momento siendo preparada. Ustedes ven a la derecha en la cancha misma, en el fondo están las cañerías que van a recibir el líquido percolado en la cancha, y al lado izquierdo vemos la correa transportadora que está llenando la cancha. Aquí tenemos varios activos, ¿no es cierto? Tenemos por un lado la cancha misma, que es muy grande, generalmente es de 100 metros de ancho por unos 200 o 300 metros de largo. Y tenemos por otra parte la correa que transporta el mineral. El mineral mismo son activos de los cuales nosotros vamos a hablar. La norma habla de aspectos generales, de los principios y la terminología que se va a usar para hablar de este tema. Esta norma es idéntica a la ISO 55000 que fue hecha en el 2014 por el Instituto ISO, por el ISO, Instituto de Normalización Internacional. El tema es relacionado con la gestión de activos. En la pantalla vemos el índice de la norma, objeto y campo de aplicación, gestión de activos, generalidades, beneficios de la gestión de activos, términos y definiciones, lo vamos viendo en la norma. Provee los aspectos generales para la gestión de activos, es decir, sistemas de gestión para la gestión de activos. En este tema, en este curso, en general vamos a hablar siempre de tres aspectos: los activos, la gestión de activos y los sistemas de gestión de activos. Esta norma está compuesta, en realidad, por tres normas: la ISO 55000, la 55001 y la 55002. Estas normas se complementan entre sí, tal como se ve en pantalla. La 55001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de activos, o sea, lo que se necesita para que se gestionen los activos. Cuando hablamos de gestión de activos, estamos hablando del uso y de la obtención del valor y de los recursos que se necesitan para utilizar los activos que tiene la empresa. En la 55002 detalla requisitos técnicos sobre cómo se debería interpretar y aplicar la 55001. Como ustedes ven, están muy interrelacionadas entre sí. En pantalla vemos algunos ejemplos de activos, ¿no es cierto? Arriba tenemos un sistema de distribución eléctrica, a la derecha tenemos un control, un sistema de monitoreo de vibraciones o de ultrasonido para controlar equipos. Abajo tenemos un camión minero y por otra parte, a la derecha abajo vemos una antena de transmisión, una antena de una planta, o sea, de una instalación
instalación de captación de señales astronómicas. ¿Cuáles son los beneficios de esta norma? Ese es el tema del cual estamos hablando. Esta norma internacional permite a la organización alcanzar sus objetivos a través de la gestión eficaz y eficiente de sus activos. Ya vimos qué eran los activos, ¿no es cierto? Todo lo que tiene la empresa para, o la institución o el servicio para hacer sus tareas y obtener valor de ellas. La norma dice que es necesario obtener, en primer lugar, el valor de los activos y eso hacerlo en forma eficaz. Recordemos que la eficacia es el cumplimiento de objetivos, por lo tanto tiene que ver con los objetivos que queremos que realicen o que se obtengan de los activos. Y por otro lado tiene que ser eficiente, o sea, cumplir con ciertos estándares que están en la misma norma. La norma asegura que estos objetivos se puedan alcanzar de manera consistente y sostenible. Consistente quiere decir que tiene relación con lo que estamos haciendo y que apoya lo que estamos haciendo. Y sostenible quiere decir que a lo largo del tiempo se mantiene en funciones, en buenas condiciones, a lo largo del tiempo. Esa es la idea principal. Veamos aquí en la norma, la introducción, que dice: el propósito de esta norma provee los aspectos generales para la gestión de activos y sistemas de gestión de activos, es decir, sistemas de gestión para la gestión de activos. También provee el contexto para las normas 55.001 y 55.002. Algunas definiciones que se hacen en esta norma son las que están en pantalla, ¿no es cierto?, y que vemos a continuación. El primer tema es el inventario de activos. El inventario es la existencia, todos los activos que tenemos en la planta. La existencia de esos activos, sus características, o sea, las condiciones que ellos tienen, cómo los vemos, cómo los percibimos, los planos que existen relacionados con estos activos y toda la información. Mantenimiento de activos es la actividad que se realiza para que esos activos funcionen, que consiste principalmente de dos temas: la corrección de fallas y el mantenimiento preventivo. Después tenemos la operación y uso de activos. Esa es otra definición, que estos términos los vamos a ver en todo el curso. Operación y uso de activos es la utilización en actividades productivas o la utilización en servicios, que son las dos grandes actividades, ¿no es cierto?, en terreno. La inversión en activos es la actividad de obtener esos activos y operarlos. Para eso compramos a alguien que nos vende los activos, o los vendemos, o podemos arrendarlos. Y por último, cuando ellos ya han terminado su vida útil, los tenemos que reemplazar. Entonces todos estos términos van a estar involucrados cuando hablemos de inversión en activos. Por otra parte, tenemos los beneficios de los activos. Estos beneficios se traducen en arriendos, cuando el activo se entrega a un tercero para que lo utilice, pero la propiedad sigue siendo nuestra, ¿no es cierto?, del dueño. Las utilidades que se obtienen en las ventas cuando estos activos se traspasan, y que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Y luego la venta de los productos de los activos. Recordemos que los activos no solamente tienen un valor por ellos mismos, sino que también por lo que producen. Otro término que vamos a usar es el servicio que prestan los activos,
que tiene relación con lo que ellos dan y qué es lo que obtenemos durante su utilización. La propiedad de los activos se refiere al dueño, que en un momento es el propietario de estos activos, o a un arrendatario que los ha solicitado al dueño y paga por ellos, o por un usuario que va a obtener de ellos lo que entrega. La información relacionada con activos está en esta lista que ustedes ven, que es bastante larga, y que es la que vamos a utilizar a lo largo del curso. Por un lado, se van a gestionar los datos relacionados con los activos, o sea, la información. Se va a hacer un seguimiento de su estado, de su condición. Un tema importante son los riesgos que corren los activos, o sea, los peligros a que están sometidos, la calidad del producto que ellos entregan y cómo afectan al medio ambiente. Los activos en general siempre tienen o residuos que producen al trabajar o contaminación al producir ruidos, por ejemplo, o al producir gases. Entonces, un tema importante relacionado con la gestión de activos es la gestión del ambiente. Para obtener utilidad de ellos, vamos a necesitar hacer trabajos de ingeniería que detallen cómo funcionan y qué es lo que entregan. Y para eso normalmente vamos a usar información computacional, software que estén relacionados con estos activos. Un tema importante también es lo que se llama el ciclo de vida. El ciclo de vida de un activo es todo el tiempo que transcurre desde que el activo nace en la fábrica por parte del proveedor, del fabricante. Luego ese activo pasa a ser arrendado, a ser vendido, y generalmente hay un proveedor que está intermediando, y por último llega al usuario que lo va a utilizar durante un tiempo largo. Al final de la vida útil, del ciclo de vida, está el término del activo, el momento en que ya no puede ser utilizado porque ha dado todo lo que tenía de sí o porque ya no funciona apropiadamente, y en ese caso tiene que ser reemplazado. Eso es lo que llamamos el ciclo de vida, desde que el equipo nace en la fábrica hasta que termina y se da de baja por el usuario. Un tema importante para el uso de los activos es la fiabilidad. La fiabilidad tiene varios nombres. En España se usa este término, que es el que engloba los 4 conceptos que ustedes ven en pantalla: la disponibilidad, la confiabilidad, la mantenibilidad y el apoyo. En inglés esta fiabilidad es dependability. En el curso nosotros también la vamos a llamar certeza de funcionamiento. Y está compuesta de 4 términos importantes. La disponibilidad, ¿no es cierto?, que es el tiempo que se puede utilizar el equipo, el tiempo que se utiliza dividido por el tiempo necesario para una actividad cualesquiera. La confiabilidad es la probabilidad de que el activo funcione sin fallar durante un tiempo determinado. Y vamos a ver más adelante la fórmula de la confiabilidad, ¿no es cierto?, que es E elevado a menos la integral de lambda t. Después la vamos a ver con más detalle. La mantenibilidad se refiere a las posibilidades que tiene de ser reparado, de ser intervenido, tanto desde el punto de vista correctivo, o sea, para reparar fallas, como desde el punto de vista preventivo. Por último, tenemos el apoyo de mantenimiento, que se refiere a cómo el activo necesita otras actividades para su funcionamiento, y en algunas otras versiones de este tema de la fiabilidad o certeza de funcionamiento, en este 4º punto tenemos la seguridad.
La seguridad, que es la posibilidad, o sea, las tareas que se realizan para que no haya accidentes del trabajo relacionados con el activo. Luego tenemos la gestión de la configuración, que se refiere a cómo está compuesto el activo en sus distintas partes y cómo esas partes se relacionan entre sí. La terotecnología o ingeniería de mantenimiento se refiere a todas las actividades que se requieren para que funcione este activo. El desarrollo sostenible significa que el activo no solo va a trabajar hoy día, sino que también en el futuro, o sea, más adelante. Sostenibilidad tiene relación con la continuidad del funcionamiento a lo largo del tiempo. Las inspecciones son las visitas que se hacen al activo para conocer su estado. Esas visitas pueden ser físicas o pueden ser a través de software de información. Pero la idea es que nos permiten saber el estado en que está el activo. Los ensayos no destructivos se utilizan generalmente para verificar situaciones del activo. Se usa la termografía infrarroja, por ejemplo, que nos permite ver las temperaturas sin tocar el activo, los líquidos penetrantes, que nos permiten detectar grietas que existen en el activo y que no se ven a simple vista, el ultrasonido, que nos permite ver en el interior de los equipos y de las máquinas grietas que pudieran haber. Todos estos elementos son parte de los ensayos no destructivos y que tienen distintos usos y limitaciones en sus actividades. Ahora, los activos que están sometidos a presión, estanques, reactores, son muy importantes porque esta presión puede ejercer esfuerzo peligroso para el activo mismo y para los operadores que están alrededor. Siempre necesitamos dinero para hacer uso de los activos, ¿no es cierto?, para comprar los repuestos, para comprar los insumos, para comprar el activo mismo, de manera que la gestión financiera es un tema también importante que hay que ver. Y desde luego los activos gestionan o producen un valor, que es el objetivo generalmente más importante de ese activo. Y ese valor es lo que se obtiene de ellos, ya sea evaluado en dinero o evaluado de otras maneras. Los activos están sometidos a distintos esfuerzos y a distintos aspectos que vienen de afuera. El choque y la vibración, por ejemplo, cuando un activo está sometido, está a la intemperie o está arriba de un vehículo, ¿no es cierto?, y que está en movimiento, que puede producirse vibración que lo afecta, o en algún momento puede soportar o sufrir un choque. La acústica necesaria debe ser controlada por medios técnicos, ¿no es cierto? El personal que los opera es muy importante que esté bien capacitado y por lo tanto su calificación es esencial para el buen funcionamiento de los activos. Los activos, antes de que empiecen a funcionar en la planta, tienen que ser objetos de un proyecto. Suelen ser objetos de un proyecto. Puede ser que el proyecto sea grande, largo y tiene muchos activos, o puede que sea un proyecto muy sencillo para comprar o adquirir o usar un activo. Pero siempre tiene que haber una gestión de proyectos relacionada con esto. Por otra parte, la propiedad del activo se refiere a quién es el dueño y qué quiere de ese activo y qué quiere obtener de él. Ese activo habitualmente no está solo, suele estar instalado en alguna parte, que es una instalación o es un sistema y tiene relación entonces con otras partes de ese sistema. Por último,
la energía necesaria, ya sea eléctrica, ya sea calórica, ya sea hidráulica, de distintos orígenes, siempre va a estar relacionada con los activos. Por de pronto siempre necesitamos luz para ver y controlar los activos. Generalmente necesitamos energía eléctrica para hacerlos operar, para moverlos. Otras veces necesitamos la gestión, la energía humana, ¿no es cierto?, que los utilice y que los mueve. Entonces, la gestión energética se refiere a todos estos sistemas de energía de distintos orígenes que tienen que ver con los activos. Bueno, en pantalla ven ustedes un esquema de las actividades diversas que se relacionan con la gestión de activos y que las vamos a ver nosotros a continuación. Algunos otros términos que están relacionados con la gestión de activos son políticas, que son intenciones y dirección de una organización que están escritas normalmente y que las produce el jefe, el dueño, ¿no es cierto?, el que es el que va a utilizar principalmente el activo del que estamos hablando. El dueño es el que normalmente define y escribe las políticas, que son estas directrices acerca de cómo se va a utilizar y qué se va a hacer con ese activo. El plan estratégico de gestión de activos es un plan que propone la norma. Esta norma habla de este tema, ¿no es cierto?, y lo llama PEGA, Plan Estratégico de Gestión de Activos. Y es una información documentada que especifica de qué manera los objetivos organizacionales se convierten en objetivos de gestión de activos. Recordemos que la organización, la empresa, la escuela, el dueño, ¿no es cierto?, que son los que van a usar y utilizar este activo, quieren obtener de ellos un valor. Y ese valor está, en este caso, especificado en el plan. Este plan da un enfoque para desarrollar otros planes de la gestión de activos y el rol del sistema de gestión de activos como apoyo para alcanzar los objetivos. Por lo tanto, cuando hablemos del PEGA, vamos a estar hablando de este plan que es estratégico en el sentido que se va a utilizar en los próximos 3 a 5 años y que se refiere a cómo vamos a utilizar o gestionar los activos. Luego tenemos el plan organizacional. Esta es información documentada que especifica los programas para alcanzar los objetivos de la organización. La organización, decíamos, era la empresa, el dueño, si es una institución educacional, la escuela, si es el ejército, estaríamos hablando de los mandos mayores, que son los que van a utilizar todos los activos que tiene el sistema. Las políticas son instructivos generales que da la gerencia sobre algún tema y en este caso se refieren a cómo se debe enfrentar la gestión de mediano plazo estratégica de los activos de la empresa y cómo se deben identificar los objetivos. Los objetivos, ¿no es cierto?, son las cosas que queremos obtener de algo. Por ejemplo, puede indicar que es necesario buscar usos alternativos. Hoy día la idea de la gestión de activos es que, si es posible, no solo se usen para una actividad, sino que se puedan utilizar en varias cosas. A veces, ¿no es cierto?, como dice el ejemplo, hay un activo que puede ser utilizado en el primer turno por el dueño y ser arrendado a terceros en el segundo turno o en la noche. Y ello entonces debe ser definido en este tema de los usos alternativos. Cuando ya dejan de ser útiles, cuando han sufrido un desgaste mayor,
deben darse de baja. Ahora, esta baja muchas veces depende de los costos. Si el costo de operación crece mucho y el costo de mantención también debe ser dado de baja. Esto quiere decir que debe ser reemplazado por otro. Obviamente, un activo que se compra hoy día, que se adquiere, con el tiempo va a ser superado por la producción de otros activos parecidos y que den mejores resultados. Entonces, en el mercado vamos a estar viendo siempre la posibilidad de reemplazar los activos por otros que den mejores valores. Los objetivos, las estrategias y las políticas están relacionadas entre sí. Hemos hablado de estos tres temas, ¿no es cierto? Objetivos, lo que queremos de ellos; estrategia, qué es lo que vamos a hacer para obtener eso; y las políticas, que son las instrucciones generales que nos da el jefe, el dueño, la gerencia, para actuar con esos activos. Y estos tres temas están relacionados porque representan la materialización de los propósitos de la empresa en relación a un tema determinado. Otro tema del cual vamos a hablar en este curso, otro término importante, son los costos. Los costos durante la vida de los activos. Se deberá registrar los costos en que se incurra. Costos son, ¿no es cierto?, el dinero que necesitamos y que vamos a utilizar, gastar, para hacer funcionar los activos, para mantener y operar los activos. Hay dos actividades fundamentales, ¿no es cierto?, en el uso de los activos. Por un lado, la operación, que es el uso que se le va a dar por parte del usuario, del dueño, y por otro lado, la mantención o mantenimiento, que es lo que se requiere para que el activo esté funcionando siempre en buenas condiciones. ¿No es cierto? Es necesario cambiar las piezas o elementos que se desgasten, por ejemplo. Es necesario ajustar partes que han perdido su ajuste, su forma de trabajar. Entonces, hay activos que deben ser provistos de materiales para que funcionen. Todo eso se refiere a... todo eso cuesta dinero, ¿no es cierto? Y por eso el costo y el manejo de este costo es muy importante. Este costeo se hará registrando los gastos que se realizan. Ahora, los gastos son principalmente de dos tipos. En todas estas formas de costos que veíamos antes, hay mano de obra, o sea, trabajadores que realizan las actividades de mantenimiento o de operación, y hay repuestos y materiales que están relacionados con el trabajo. Para las reparaciones y las mantenciones preventivas vamos a necesitar repuestos. Para la operación vamos a necesitar insumos. Pero todo ello cuesta dinero, y ese es el costeo del que estamos hablando. Costos durante la vida de los activos. Se registrarán los costos de mantención preventiva, de mantención correctiva. La mantención preventiva es la que se hace antes de que el equipo falle, para que no falle, ¿no es cierto? Por otro lado, los equipos tienen de todas maneras fallas. No es posible, no existe ningún equipo en este mundo que no falle, aun cuando se hagan todas las acciones previstas y previsoras posibles. Hasta los equipos más sofisticados y más complejos han tenido fallas, ¿no es cierto? Como estos equipos que manda la Tierra, digamos, a otros planetas y que van al espacio, donde podemos decir que la mejor tecnología del ser humano está involucrada, también han fallado. Por lo tanto, siempre va a haber necesidad de reparar. Reparar es corregir la falla, y para eso también se necesitan repuestos. Se registrarán los costos entonces de mantención preventiva y correctiva por separado, porque es muy importante saber cuánto estamos gastando para evitar la falla y cuánto estamos gastando por tener que reparar las fallas mismas, ¿no es cierto? El ideal
es que los costos sean siempre preventivos, principalmente, porque las fallas siempre nos van a producir problemas. Una falla es cuando el equipo deja de funcionar o deja de cumplir su función. Ahora, el ideal es que los costos de mantención preventiva sean menores que los costos de mantención correctiva, o sea, que gastemos menos en prever y que a pesar de todo las fallas tengamos que repararlas. Los costos deben incluir los gastos corrientes de reparación y mantención y la penalización. Aquí entra un concepto nuevo que es muy importante y que se refiere al tiempo que el equipo está detenido y que deja de producir. Y por lo tanto ahí se está haciendo una pérdida. La penalización es lo que se deja de ganar cuando el activo está fuera de servicio. También se llama lucro cesante. Y la expresión de los costos que hemos hablado será como la que se ve en pantalla: costo total del activo, costo de mantención preventiva, todo lo que hagamos para prevenir, costo de mantención correctiva, que son todo lo que gastamos para reparar las fallas, y el costo de la penalización. La penalización está incluida en la mantención preventiva y en la mantención correctiva, ¿no es cierto? Porque en las dos se necesita muchas veces. La mantención correctiva normalmente se detiene el equipo y por eso tiene penalización. A veces la mantención preventiva se puede hacer durante el trabajo del equipo sin detenerlo, pero eso no suele ser frecuente. Ahí entonces no habría penalización. Pero si detenemos el equipo para hacerle mantención preventiva, vamos a estar incurriendo en penalización, que es este tiempo que está detenido el equipo y que deja de ganar o deja de producir la ganancia o la utilidad o el resultado que se espera. El costo de mantención preventiva, como vemos en pantalla, es igual al costo de mano de obra, al costo de los repuestos y a la penalización. Generalmente la penalización está compuesta de dos temas, de dos partes. La penalización por hora, en que se ha definido cuánto se gasta en la máquina o cuánto se deja de ganar cuando está detenida una hora. Ese es el valor de P que vemos en pantalla. El costo o lo que se deja de ganar por una hora de detención. Entonces, si un trabajo toma varias horas, multiplicaremos ese valor de P por hora por las horas fuera de servicio. Y ahí tenemos el valor de la penalización completa del tiempo que la máquina ha estado detenida. El costo de mantención correctiva es parecido, ¿no es cierto? Se refiere al costo de la falla. Las fallas tienen la característica de que generalmente son imprevistas, o sea, normalmente son imprevistas y ocurren cuando menos uno lo requiere y lo necesita. Y para repararlas necesitamos mano de obra, necesitamos repuestos y también está relacionada una penalización con el tiempo que la máquina está detenida por esta falla. Generalmente, como vemos en pantalla, la penalización se maneja en dólares por hora, o en pesos por hora, o en soles por hora, ¿no es cierto? Algún valor que tenga relación con esta penalización. Es importante que el costo de mantener y operar un activo sea menor que los ingresos que genere dicho activo. Los ingresos son lo que obtenemos de él, ¿no es cierto? Y obviamente si el costo de mantener y operar es más, no vale la pena hacer el trabajo. Ahora, los costos de mantener suelen ser crecientes con el tiempo debido a los desgastes y a los defectos que se van acumulando por el uso en los equipos. Entonces el costo de mantención preventiva suele ser, el costo de mantener, no solo preventiva, sino también correctiva, suele ser creciente. Cuando los ingresos no alcanzan a cubrir los costos de operar y mantener, deberá pensarse en darlo de baja y reemplazarlo por uno más eficiente. También suele ocurrir, ¿no es cierto?, que aparezca en el mercado un activo mejor, de una tecnología más avanzada.
que haga lo mismo que está haciendo nuestro activo, pero con menos recursos, en forma más económica, con menores horas de operación o con menores horas de mantenimiento. Entonces tenemos que pensar en reemplazar. Y para eso hay un modelo que se suele usar, que se llama modelo de reemplazo, que es parte de la ingeniería de desarrollo de los activos, ¿no es cierto? Los modelos de reemplazo son modelos matemáticos que nos ayudan a definir el momento en que es conveniente cambiar un equipo por otro más eficiente. También debido al uso, los equipos se vuelven más contaminantes a veces, ¿no es cierto? Y deben ser retirados por ese motivo, por la contaminación que producen. A veces también los proveedores de repuestos para el activo ya no producen esos repuestos. ¿Por qué? Porque no les conviene, ya las compras que hacen los clientes no son suficientes para el negocio y por lo tanto dejan de producir estos repuestos. En ese caso, este es otro motivo para reemplazar los equipos, porque a lo largo, ahora hay una posibilidad, y eso también solemos hacerlo, ¿no es cierto?, en nuestros países, es producir nosotros los repuestos, producirlos en terreno. Pero eso suele ser caro, complicado y a veces afecta mucho la calidad. También puede ocurrir que los trabajadores que utilizan, mueven estos activos, noten que ellos no están en buen estado y se quejen de este mal estado y avisen de que este mal estado produce riesgos, produce peligros que podrían producir accidentes. También ese es otro motivo importante para reemplazar los activos. También ocurre que los clientes ven que el activo no le está dando lo que ellos esperan, ¿no es cierto? Y esperan que la calidad mejore o que, si se dan cuenta que esa calidad ya no es la suficiente, también prefieren reemplazarlo. Un tema distinto, pero relacionado siempre con el reemplazo y con el cambio de los activos, es que los dueños de la empresa estén viendo cómo está el mercado, ¿no es cierto?, y qué es lo que está demandando el mercado para detectar los futuros cambios que pudieran hacer necesarios nuevos activos con otras características. En la pantalla vemos el gráfico de los costos de mantenimiento y de reparación. ¿Qué es lo que nos dice la curva que vemos ahí? Que a medida que pasa el tiempo, en relación con la existencia de una falla, el costo de repararla puede ir creciendo, ¿no es cierto?, a medida que pasa el tiempo. Y que la idea es siempre tratar de detectar esas fallas con anticipación, de manera de repararlas antes de que lleguen a su punto máximo y produzcan el máximo de daño. Entonces es bueno poder saber en los activos que tenemos en la planta cómo es esta relación entre el tiempo de una falla desde que comienza hasta que se producen los daños definitivos. En un esquema tradicional se utilizan los activos para lo que se requiere el proceso, o sea, para lo que fueron hechos. En un esquema de gestión de activos, que es lo que estamos hablando aquí, se busca obtener de ellos además otro valor, distinto del uso en el proceso. Tratar de obtener mejores valores, por ejemplo, como vemos, arrendándolos a otros usuarios en los turnos que no se utilicen o dándoles un uso distinto al habitual. Por ejemplo, un taxista que trabaja su auto durante el día, de 8 a 20 horas en el día, puede arrendarlo en la noche. Ahora, con los activos de la planta, muchas veces eso no es posible, ¿no es cierto? Una instalación de chancao no la podemos trasladar para otro lado, ¿no es cierto? Una planta de lixiviación en pila está ahí y tampoco la podemos usar para otra cosa. Pero hay otros activos que sí se pueden, y entonces la idea del dueño
es que pueda ver qué posibilidades hay de estos usos alternativos. Cuando hablamos de gestión de activos, estamos hablando de un eficaz balance entre los costos, los riesgos, las oportunidades y el desempeño. Esto es bien importante, estos 4 términos son claves para nuestro tema. Los costos son lo que gastamos para reparar, mantener y operar. Los riesgos son los peligros que hay de que el sistema no funcione, de que el sistema se destruya, de que el sistema tenga problemas. Las oportunidades son aquellas posibilidades de hacer otras cosas con los activos, de utilizarlos de otra manera, de obtener mayor valor, de cambiar a los clientes aumentándolos, ¿no es cierto? Y por último, cuando hablamos de desempeño, estamos hablando de lo que entregan los activos, el resultado, ¿no es cierto?, el producto. Desempeño vamos a relacionarlo, vamos a hacerlo similar a producto, a valor producido por los activos. En la norma tenemos algunas definiciones relacionadas con los beneficios de la gestión de activos y ellas están descritas en este capítulo que ustedes ven ahí en pantalla, que es la mejora del desempeño financiero. Puede alcanzarse una mejora del retorno sobre la inversión y la reducción de costos, mientras se preserva el valor de los activos sin sacrificar el logro de los objetivos organizacionales de corto y largo plazo. Esta es la mejora del desempeño financiero, ¿no es cierto? Alcanzar mejores retornos sobre la inversión. Las decisiones de inversión en activos basadas en información tienen que ver con que la organización mejore la forma de tomar decisiones y de balancear los costos, los riesgos, las oportunidades y el desempeño. Esto es lo que vamos a llamar decisiones de inversión. Respecto a los riesgos gestionados, estamos hablando de la reducción de pérdidas. Esas pérdidas pueden ser financieras, pueden ser de salud de los trabajadores, de los usuarios, de los clientes, de seguridad, entonces relacionada con los posibles accidentes del trabajo, la imagen que dan estos activos y la empresa, y la reputación que tiene la empresa y cómo el funcionamiento de estos activos puede alterar o puede cambiar esta reputación. Por otro lado, los activos producen impactos generalmente al funcionar en la sociedad y en el ambiente que los rodea. Por lo tanto, un tema importante de estos riesgos gestionados es cómo se maneja el impacto social y ambiental, o sea, el impacto que tienen en las personas que están alrededor, la sociedad, los conjuntos de personas, y en el ambiente, o sea, el lugar donde trabajan, el aire, el agua, que está relacionado a la forma de afectar al ambiente, el ruido, ¿no es cierto?, los gases y olores y aromas que salen y que se utilizan y que afectan, ¿no es cierto?, a los seres humanos. En general, estos efectos ambientales tienen que ver con los 5 sentidos, ¿no es cierto?, con el tacto, cuando afectan de alguna manera por la vibración que producen, el ruido que nos afecta a los oídos, cuando hablamos de activos que tienen que ver con la alimentación, bueno, el sabor y el efecto que tienen sobre cómo lo siente el ser humano, y por último los resultados que entregan. Es importante que los activos no produzcan problemas a la sociedad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el dueño de estos activos tiene que demostrar una responsabilidad social
sobre ellos. O sea, que está preocupado de que estos activos mejoren su capacidad para que la organización reduzca las emisiones, ¿no es cierto?, conserve los recursos y se adapte al cambio climático. Todas estas cosas le permiten demostrar al usuario o al dueño prácticas de negocios y administraciones éticas y socialmente responsables. Esto es lo que llamamos responsabilidad social demostrada, que el dueño, el operador de los activos, esté preocupado de estos temas, ¿no es cierto? Medio ambiente, contaminación, cambio climático, ética relacionada con las personas que tienen que ver con el activo. Después tenemos un tema importante que es la demostración de cumplimiento, o sea, ajustarse en forma transparente a los requisitos legales, estatutarios y regulatorios, ¿no es cierto?, que produce el Estado, produce la organización social donde están trabajando los activos. La reputación de la empresa que maneja los activos o del dueño tiene que ver con las mejoras en la satisfacción del cliente, con la conciencia y la confianza de las partes interesadas. Después hablamos de la sostenibilidad organizacional. Cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando siempre de que la cosa funcione a lo largo del tiempo. Estamos hablando de la gestión eficaz de clientes de corto y largo plazo. Los gastos y el desempeño pueden mejorar la sostenibilidad de las operaciones y de las organizaciones. La mejora de la eficiencia y de la eficacia se refiere a qué es lo que vamos a obtener de estos activos. La revisión y mejora de los procesos, los procedimientos y el desempeño de los activos puede mejorar la eficiencia y la eficacia y el logro de los objetivos organizacionales. Bueno, en la norma hay dos anexos, el anexo A, que proporciona información adicional sobre áreas relacionadas con las actividades de gestión de activos, y el anexo B, que muestra la relación entre los elementos claves de un sistema de gestión de activos. O sea, tanto entre sí, los elementos que forman parte del sistema, como la relación que tiene sobre áreas anexas. La norma tiene dos anexos, que son el anexo A, que proporciona información adicional sobre áreas relacionadas con las actividades de gestión de activos, o sea, información sobre otras cosas que están relacionadas con los activos que estamos usando, áreas relacionadas, por ejemplo, el usuario, áreas relacionadas, el proveedor de servicios o de repuestos. Y el anexo B, que muestra la relación entre los elementos clave de un sistema de gestión de activos. Con estos anexos terminamos esta primera parte, ¿no es cierto?, para después ya entrar al detalle de la norma.